Hola, buenas tardes o buenas noches o buenos días. Saludos a todos y a todas. Tengo el gusto de presentarme, soy Ari Lorberfeld, aquí de parte de Schoenbrim Laboker, donde estudiamos Kabbalah, enseñamos Kabbalah. Somos alumnos del Rabino Berg desde hace muchos años y hoy quiero dar una plática con respecto a la astrología y a los ciclos en los que estamos en este tiempo, que son tiempos de grandes cambios en la historia humana. Yo personalmente llevo estudiando la astrología y dando consultas durante más de 10 años. He estudiado la astrología cabalística y soy alumno del Rabino Berg desde hace 30 años, de la línea de la Kabbalah clásica. Y quiero explicar, Vedrat Hashem, que tenga yo las palabras correctas para transmitir estos ciclos en los que estamos, para entender en un panorama más amplio a dónde estamos parados, que muchas veces lo vemos desde un punto de vista pequeño, en donde no podemos ver toda la historia. Entonces, quiero explicarles varios de los ciclos en los que nos encontramos. Entonces, el primero son las eras. Dicen que estamos entrando en la era de Acuario, ¿no? La Torah, la Kabbalah habla de la era de Acuario, los astrólogos hablan de la era de Acuario y todo el mundo habla de la era de Acuario. Pero, ¿qué quiere decir esto? Entonces, la Tierra, como pueden ver en la pantalla, gira como un trompo, hace este movimiento. Y una vuelta tarda 26,000 años. Cada signo son 2,160 años. Y es interesante porque 26 es en Kabbalah un número muy significativo, que es el nombre de Dios en numerología. Y cada grado tarda 72 años de la Tierra, entonces también 72 es un número muy significativo, que son los 72 nombres de Dios. Entonces, en estos gran año de 26,000 años, cada 2,160 años va cambiando, suponiendo que los signos sean exactamente de 30 grados, que no son, va cambiando. Entonces, entre un signo y el otro, no se sabe exactamente cuándo empieza y cuándo acaba. 1 grado o 2 grados son muchos años. Entonces, vamos a decir que ahora estamos entrando en la era de Acuario, o estamos en principios de la era de Acuario, cuando 2,160 años atrás estábamos en la era de Piscis, y 2,160 años atrás estábamos en la era de Aries, porque va al revés, ¿no? Va al revés del ciclo natural de los signos. Entonces, entre una era y otra era hay cambios significativos en la historia. Antes de la era de Aries es la prehistoria, entonces no tenemos datos. Prácticamente ya ni la Biblia estaba en esa historia, pero sí, por ejemplo, la era de Aries habla la Biblia o la Torah, que es la época cuando estaban los hebreos en Egipto, y el dios de los egipcios era el carnero. Entonces llegó Moisés y sacrificó al carnero frente a los egipcios. Eso es un simbolismo de cambio de era. Después viene la era de Piscis, que su representante más notorio es Jesucristo, y hay muchos temas de agua, ahí los peces y el agua y todo un tema de agua, que es la era de Piscis, que es una era de mucha misericordia, de mucha fe, de mucho amor sin cuestionarse, ¿no?
Y ahora, entrando a la era de Acuario, viene toda una revolución en el conocimiento, en el entendimiento, en todo aquello que ha estado oculto durante toda la historia de la humanidad, ahora está a la vista. Podemos ya ver en un teléfono móvil en la mano, tienes Google, y en no tiempo prácticamente puedes ver prácticamente cualquier cosa de cualquier tiempo fácilmente. Dicen que hasta los alumnos ahora están en la escuela checando lo que el maestro dice en internet para ver si está correcto o no, ¿no? En tiempo real. Y ese es el principio de una gran era de la que vamos a hablar hoy. Bueno, esta es una de las medidas de las eras. Tenemos otras que son más cercanas a nuestro tiempo y que los astrólogos llevamos hablando varios años de este año 2020, en donde hay una triple conjunción: Júpiter, Saturno y Plutón. Saturno es las instituciones financieras, los bancos, las dependencias. Y Plutón es este que viene a romper las estructuras, que viene a decir, a ver, esto se sacude y lo que es verdadero queda y lo que no se destruye. Y Júpiter es el que expande. Entonces vienen estos tres bailando juntos. Entonces yo me acuerdo que decían hace un par de años, es que se va a reformar toda la banca, el dinero y las instituciones financieras y el crédito y los gobiernos y la sociedad. Y yo decía, bueno, pues qué exagerados, ¿no? Digo, siempre en la astrología diga, va a pasar esto. Nadie de todos los astrólogos que yo oí dijo o predijo lo que estamos viviendo hoy en día. Una pandemia de un encierro tremendo en donde otras cosas se empezaron a apreciar que antes no, y hay un cambio que todavía no sabemos cuál es, pero no vamos a salir igual de como entramos a esta pandemia, ¿no? Entonces, en diciembre del año pasado, Plutón y Saturno hicieron una conjunción, que fue básicamente el principio de la pandemia, y ahora van los tres juntos durante todo el año. Además, el final de este año, de aquí a diciembre, Marte, que está en Aries, que está muy fuerte en su signo, va a hacer cuadratura de ida y de regreso, porque también está retrógrado, a los tres. Ya pasó la primera pasada y faltan otras dos. Y si quieren acabar de sumarle a este conjunto de conjunciones, el próximo año, a principios, Urano va a hacer una cuadratura con Saturno. ¿Qué quiere decir? Saturno es el que rige las estructuras y los bancos, pero también es el planeta antiguo regente de Acuario. Y Urano es el planeta moderno regente de Acuario. Y los dos van a hacer una serie de cuadraturas, entre ellos el año 2021, 2022 y 2023. ¿Qué va a pasar? Es una lucha entre lo moderno y lo antiguo, entre el pasado y el presente, entre el dinero electrónico y el dinero abajo del colchón, o los préstamos bancarios, o los pagos a bonos, y todas esas cosas en donde lo mecánico va disminuyendo y vamos entrando a una era más automatizada, con inteligencia artificial, y vamos a hablar un poquito más de eso, un poquito más adelante.
Además, vamos a hablar de otro tercer ciclo interesante, el planeta Plutón, que es el planeta más lejano del sistema de planetas que utilizamos como las 10 esferas, los 10 planetas. Es Keter, es la semilla, es ese eslabón entre lo que se empieza a entender y lo que todavía no se entiende. Es esa energía de donde se empieza a conectar, ¿no? Plutón lleva 20 años aproximadamente en Capricornio, que es un signo muy de tierra, y va a entrar a Acuario. Entonces, Plutón entró a Acuario la última vez en el año 1779. Plutón entró a Acuario. Para 1798, un par de años después, empezó la Revolución Francesa, en donde Plutón en Capricornio, que es el control y el sometimiento, llega a la liberación. ¿Y qué pasó? Pues perdieron la cabeza literalmente los gobernantes en Francia. Y de ahí se desarrolló este tema, que hasta el día de hoy queda de mucha libertad y una república en Francia, en donde quedó muy famoso lo de liberté, igualité y fraternité, que es más acuario, ese es el tema acuariano, que lo vamos a abordar al final. Entonces, ese es otro de los ciclos. En el año 23 de marzo a junio entra Plutón a Acuario, y luego en enero del año 2024 entra definitivamente para hacer una conjunción con Urano, de donde proviene esta era que empezó en los 60s, todo el tema de los 60s, que fue esta era, las comunicaciones, los viajes espaciales, el hombre a la luna, la energía atómica, las computadoras, los hippies, las sociedades, las comunas, la expansión de la mente y la psicología profunda y otros temas que hasta el día de hoy rigen, ¿no? Los jeans también. Entonces, el primer gran trino entre esos dos planetas que hicieron conjunción, que es parte del mismo ciclo, se va a dar una vez que Plutón entre a Acuario en el año 2024 o 2025. Entonces, vamos para allá en muchos ciclos unidos. Hay un otro ciclo que quiero acabar de mencionar, que son los dos planetas lentos, que son los que hacen las eras desde la época antigua, que es Júpiter y Saturno. Júpiter y Saturno hacen una conjunción aproximadamente cada 20 años, pero caen en el mismo elemento 200 años. Cada 200 años muta el elemento. Entonces, ¿cómo lo podemos ver? La Edad Media fue una época de agua. Después, hace 400 años, fue el Renacimiento. Entramos en una época de fuego. Y hace 200 años entramos a una época de tierra, que es la Revolución Industrial. En la Revolución Industrial, el capitalismo, las fábricas, la maquinaria, en donde las máquinas hacen el trabajo mejor hecho, más rápido y más barato que las personas. Esa maquinaria es lo que dio pie a un gran desarrollo económico y una gran producción de materiales.
Ahora estamos entrando a la era de Acuario, cuando Júpiter y Saturno hacen su primera conjunción en 0 grados de Acuario, el 21 de diciembre de este año. Y entonces, así como las máquinas hicieron el trabajo físico de las personas, ahora la inteligencia artificial hace todo el trabajo mental y los sistemas de las personas. Se habla de que de aquí a el año 2050 aproximadamente la mitad de los trabajos van a ser automatizados, ¿no? Entonces, algo interesante es que Júpiter y Saturno hicieron una conjunción en Acuario la última vez en el año 1345. En esa época, que era la Edad Media, ¿qué pasó? Entonces, interesantes coincidencias, ¿no? Número 1 era la peste negra. Había una plaga, había una pandemia similar a la que estamos viviendo ahora, de esa época, que empezó un poquito antes de 1345. Y más o menos de 1345 a 5 años o 10 años adelante, hubo revueltas, hubo gente inconforme con los gobiernos, hubo anarquía en Alemania y hubo insurrecciones y otras cosas. Pero en esa época la gente era muy inculta y no tenía el conocimiento ni las ideas para dar una mejor postura de la que había, que es muy distinto a lo que pasa hoy en día, ¿no? Donde la gente tiene acceso al conocimiento y al estudio y a todo, y a la historia. Entonces es interesante cómo en esa época hubo unos brotes, pero no estaban en la era acuariana como hoy en día. Entonces, temas interesantes. Tenemos Júpiter y Saturno entrando a Acuario, a una era de aire. Tenemos la era de Acuario. Tenemos Plutón entrando a Acuario. Y luego tenemos Plutón haciendo un trino a Urano. Primero a finales de Tauro y luego entrando a Géminis, que va a ser como la apertura total. Entonces, todo esto que estamos viviendo ahora es un cambio que a lo mejor todavía no sabemos para dónde va. Yo me imagino que todo lo que estamos viviendo ya es parte de lo que va a pasar después. No es un hecho aislado, no es un plan sin plan, sino que este tiempo donde tenemos más tiempo para nosotros, pues es parecido a una era más automatizada, donde hay más comunicaciones, a donde la gente no tiene que transportarse tanto, donde todo es más virtual. Ya está pasando. ¿Y qué se dice de la era acuariana? ¿Qué se dice? ¿Qué dice la Cábala de Acuario? Pues dice que es la época mesiánica, en donde cada uno tiene el conocimiento sin que tenga que preguntarle al otro que le enseñe. Cada uno va a ser maestro y cada uno va a ser alumno de todos. Entonces, pues eso es un tema interesante porque las estructuras, en vez de ser piramidales, se aplanan. También, si todo es automático y no se necesita una pirámide en una estructura gubernamental o en una institución, pues para empezar todo se vuelve más transparente, no hay lugar a las conveniencias personales, a la agenda personal, al desvío de recursos. Debe de ser más o menos automático, no un sistema automático bien programado. No hay fallas, no hay pérdidas.
Ahora, suena bonito, pero también puede ser una dictadura automatizada, en donde el sistema controla a la gente. Tiene sus dos lados, ¿no? Y otra cosa interesante de esta época, que es el final de la época de tierra y el principio de la época de aire, es algo que me llama mucho la atención, y que es que la gente prefiere la ficción que la realidad. La gente se va mucho por los personajes superhéroes, por la figura, por el carisma, por todo ese tema, y deja en último lugar lo que es la verdadera realidad, ¿no? Creo que es muy fácil de verlo, y es algo a lo que estamos muy acostumbrados. Entonces, es que tal persona, un artista lo dijo, que es famoso, un escritor, dijo tal cosa, y entonces todo el mundo lo sigue. Pero ¿cuáles son los hechos, no? ¿Cuál es la realidad? Y esta realidad es lo que va a ir desmaterializando la ficción. El mundo que está lleno de ficción en muchas cosas, en moda, en tendencias, en seguir a algo ciegamente, en creer sin comprobar, sin cuestionarse, en ser seguidor en vez de ser proactivo o ser cada uno causa. Este proceso de desmaterialización de lo ficticio es increíble, es muy fuerte, y es muy difícil para mucha gente que dice: es que en mi familia llevamos 20 generaciones haciendo esto. ¿Y por qué lo hacen? No sabemos, pero es que ya llevamos mucho tiempo y es una costumbre de muchas generaciones, y así lo hacía mi mamá, y su mamá lo hacía así, y así. Mucho de eso se está ya cayendo el día de hoy. Dicen que hoy en día es el punto de la civilización en donde la gente cree menos en la religión de toda la historia conocida. Como el 50%, no sé si es en todo el mundo o en Estados Unidos, de la gente ya no tiene religión, ya no cree, no sigue nada. Entonces, por un lado tenemos la ficción, por un lado tenemos la religión, y por otro lado tenemos una verdad que es verdadera, que es metafísica, ¿no? Y este ajuste entre realinearse a lo auténtico, cuestionándose, comprobándolo y viéndolo por uno mismo, es un cambio muy radical en la manera de ver las cosas. Ahora, todo lo que viene de la casa 10, que es Capricornio, a la casa 11, también es este cambio de tierra a aire. También en las casas de la astrología podemos ver que la casa 10 es la empresa, los negocios, la carrera, el dinero, los bienes. Y la casa 11 es los grupos, las sociedades, los amigos, las nuevas configuraciones de gente. Y es bien interesante este tema porque cuando mucha gente piensa una cosa, le llaman egrégora, se vuelve una fuerza. Entonces, dicen que cuando un equipo de fútbol juega local, tiene más ventaja de ganar, porque hay más aficionados
en el estadio que están apoyando a su equipo y que están pensando que son los ganadores. De la misma manera, mucha gente que hoy piensa algo y es parte para pertenecer dentro de ese grupo, para pensar como ellos, puede cambiar de un grupo a otro grupo en donde hay otras características de conciencia para pertenecer. Ahí hay estos cambios, ¿no? Entonces, las asociaciones, los grupos y sobre todo los grupos que conforman pertenecer pensando de cierta manera son regidos por la casa 11. También la casa 11, que es la casa de Acuario, es la humanidad, donde los temas humanos son muy importantes, ¿no? Yo creo que lo estamos viendo cuando ahora hay más tolerancia hacia muchas cosas, hacia las mascotas, hacia diferentes grupos, diferentes gustos o diferentes tendencias humanas que son más aceptadas, ¿no? Son más incluyentes. Entonces, la Cábala dice que para que una verdad más absoluta baje, tiene que haber una vasija más grande. Si la vasija incluye a todos, entonces la verdad de todos es una verdad más grande que la verdad de unos, por decirlo de alguna manera. Y esas verdades son parte del proceso, en donde si un grupo de personas tiene una verdad y todos los que están en contra de esa verdad son enemigos de ese grupo y se mantienen en una burbuja, tienen una verdad limitada, porque no incluye a los que no son parte. Entonces, las verdades más elevadas son las que incluyen a más personas y más personas son parte. Dicen que si 20 personas ven un accidente de tráfico, por ejemplo, cada uno va a tener su versión. Nunca va a ser igual una que la otra. Pero si 20 personas estudian algo profundo, espiritual, probablemente el desarrollo personal de cada uno va a ser a su manera, pero va a ser igual o similar al de los demás, o le va a servir igual que a los otros en su forma. Entonces, eso que une tiene mucho que ver con el tema de Acuario. Entonces, Acuario es esta era de revelación del conocimiento, es esta hora de cuestionamiento, de final de la ficción. Yo creo que ahora los niños de hoy en día no son como los de cuando yo era chico, o sea, oye, esto es así, no, ¿y por qué esto? ¿Y esto por qué? Y no, a mí esto, no, yo no. O sea, ya no lo aceptan sin cuestionarse. Y creo que es una tendencia natural que viene creciendo, el querer entender las cosas, ¿no? Esa es la era, la diferencia entre la era de Piscis y la era de Acuario, y también la era de Tierra, que es más materialista hacia la Tierra, hacia la era de aire. Entonces, estamos entrando a un mundo con nuevas reglas. Ya las reglas están, pero la gente todavía no las ha podido absorber. Entonces el cambio es probablemente el cambio más grande en estos tiempos. Vamos a hablar de este siglo, es ahora. Esta es una introducción, sí, esa es una introducción a la astrología. En esta vez vimos las eras
y el tiempo donde estamos en una primera pasadita, no tan profunda, pero que abarca los temas más importantes. Más adelante vamos a seguir con el tema, hay muchos temas para hablar, hay temas más personales, no hemos hablado nada de la carta de cada uno, sino hablamos ahorita de la astrología mundial, en donde todos estamos sujetos, ¿no? como mundo a estas influencias. Y podemos hablar más adelante de temas más específicos de cada signo y de cada interés de cada uno, ¿no? Porque unos son así y otros son asá, porque unos tienen este ticún, para unos es fácil esto y para otros es difícil esto. ¿Por qué tenemos que tener aparentemente algo en nuestra contra qué luchar para hacernos fuertes? Y cómo está designado y cómo está hecho la estructura del mundo, y nosotros qué parte y en dónde estamos parados de eso, ¿no? Creo que son temas interesantes. Si están de acuerdo, seguimos más adelante con estas clases. En el video de YouTube, abajo pueden poner sus comentarios, si tienen algún comentario, alguna pregunta. Espero que haya sido yo claro en mi exposición. Además quería mencionar que aquí en Shombrim Laboker es una institución completamente no lucrativa. Queremos crecer y traer más invitados y más temas para la difusión del conocimiento. Y al que esté interesado y así desea hacerlo, en la página pueden hacer un donativo. Ahí viene un lugar para hacerlo, desde $1 hasta lo que quieran, y pues están apoyando al desarrollo del conocimiento y de esta institución que lleva ya varios años trabajando en este tema. Ya somos un grupo, y si desean así hacerlo, bienvenidos. Muchas gracias. Y yo pues soy Ariel Orberfeld, me despido y les agradezco a todos por haber estado, y espero que les haya servido y les haya gustado. Gracias.